Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La información de este video es para el licenciado Andrés Manuel López Obrador y para la sociedad en general. Licenciado Andrés Manuel, en múltiples ocasiones le he escuchado decir que cuando usted llegue a la presidencia de este país va a andar sin escoltas, sin guaruras, sin seguridad, porque dice usted que el que nada debe, nada teme. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, déjeme darle mi opinión al respecto. Si el día de hoy fueran las elecciones, usted ganaría por el 75% de la votación del pueblo votante mexicano. El otro 25% que no votará por usted se repartirá entre los otros candidatos que se sentirán agraviados y seguramente seguirán siendo adversarios o enemigos. Es lo mismo. Porque seguro estoy que estrepitosamente caerá la mafia del poder. Según yo veo, los demás candidatos son meramente un simple requisito, y podemos comprobarlo al mirar que usted necesita explanadas enormes, plazas públicas muy grandes para recibir a los miles y miles de personas que lo siguen y que están con usted. Mientras los otros candidatos hacen sus mítines de campaña dentro de salones y auditorios donde no caben más de 500 personas y aún así no se llenan. En cuanto a los otros candidatos, los llamados independientes, se conforman con salir en la boleta electoral. Para ellos lo más importante es salir en la boleta electoral, aunque estén conscientes que no tienen la más mínima oportunidad, aunque digan lo contrario. Hablando de enemigos, le pongo como ejemplo a una chachalaca ranchera marihuana de nombre Vicente Fox. Aunque es verdad que perro que ladra no muerde, Fox no deja de ser un siniestro personaje carente de moral que cuando pudo lastimó a muchísima gente en este país. Recuerde que Fox, en una de sus múltiples noches con olor a marihuana, orquestó el desafuero en contra de usted y le inventó delitos a Napoleón Gómez Urrutia, a Néstor Salgado, entre muchos otros. Hay un tema también importante. Alrededor del aeropuerto que se pretende construir en Texcoco, se van a construir hoteles, centros comerciales, tiendas de autoservicio, plazas comerciales, cines y una infinidad de comercios y negocios. ¿Pero quiénes son los dueños de esos terrenos? Los empresarios amigos de Fox. ¿Pero quiénes eran los dueños de esos terrenos? Una comunidad de campesinos que por órdenes de Fox les fueron inventados delitos, fueron detenidos, encarcelados y condenados a penas que van de 14 a 140 años de prisión para despojarlos de sus tierras. Es cierto que Vicente Fox ya no representa un peligro más que para él mismo. Solo hay que mirar lo ridículo que se ve corriendo cuando la gente lo persigue reclamándole haber sido un traidor a la patria y un traidor a la democracia de este país. Aunque para él su mayor preocupación es perder su pensión. Parece que olvidó en qué lugar escondió todo lo que se robó del país cuando fue presidente de México. En todo caso, Vicente Fox no debería preocuparse porque hay muchas casas de ancianitos en México que por humanidad lo van a recibir, lo van a atender, le van a atender su bipolaridad, su esquizofrenia, su paranoia, sus delirios de persecución, sus estados de pánico y, por supuesto, su adicción a la marihuana. Pero no hay que olvidar que este país está repleto de gente como Fox, sobre todo políticos. No todos, pero la gran mayoría sí. Los mexicanos no debemos olvidar que ya tuvimos un presidente genocida, un presidente marihuano, un presidente alcohólico, bueno, y últimamente un presidente analfabeta. Es cierto que la gente que votó por ellos no lo sabía, pero bueno sería que lo reconozcan, que ya no se dejen engañar y que este 1 de julio del 2018, aprovechando que el voto es secreto, voten por el cambio que Andrés Manuel López Obrador nos ofrece y que este país necesita. Ustedes que me escuchan se estarán preguntando, bueno, ¿este tipo nos está sugiriendo que traicionemos a nuestro partido, a nuestro candidato? Sí, es justamente lo que les estoy proponiendo.
Ustedes han sido engañados mucho tiempo. Ya es tiempo que le den la espalda a los que los han engañado también. Y no quiero parecer soberbio ni andar saludando con sombrero ajeno, pero la realidad es que Andrés Manuel no necesita el voto de los militantes del PRIAN. No lo necesita para llegar a la presidencia de este país. Solo estoy sugiriendo que la mafia del poder merece que sus militantes les den la espalda. Recuerdo que Zedillo le dijo a un reportero que es imposible terminar con la pobreza en un sexenio. Entonces yo me quedé pensando, cabrón, pues qué pendejos, tienen más de 10 sexenios gobernando el país y no pueden. No, pendejos nosotros que les seguimos creyendo y que seguimos votando por ellos. Por cierto, el reportero que le hizo esa pregunta se la comió todita. Bueno, la respuesta, y pasó a la siguiente pregunta. Permítame recordarle, licenciado Andrés Manuel, que en 1911 el general Villa le sugirió al presidente Madero dejarle 600 revolucionarios para crear un batallón de supremos poderes, evidentemente para que lo cuidaran y lo protegieran. Pero Madero, en un exceso de confianza, se negó, no aceptó. Y aunque tampoco debía nada, terminó cobardemente asesinado, dejando inconclusos, incompletos, todos sus nobles propósitos para esta nación. Por lo tanto, le estoy sugiriendo, licenciado Andrés Manuel, que no le deje la puerta abierta a los personajes siniestros de la política nacional que aún a más de 100 años de distancia no están preparados para la democracia. Todos podemos ver, sin decir nombres, a muchos comunicadores disfrutar de su amaciato con la mafia del poder, a cambio de dádivas, por miedo a perder sus privilegios mal habidos. Entre la mafia del poder y muchos comunicadores mantienen al pueblo confundido, dividido, manipulado. Y pongo un ejemplo de esa manipulación. La mafia del poder siembra la pobreza. Y cuando hay elecciones, va con los pobres a pedirles su voto y les promete combatir la pobreza que ellos mismos crearon. Y la gente vuelve a votar por ellos. Increíble, esto es increíble, pero así es. Hace tiempo produje 33 cortometrajes que registré bajo el nombre de Reconstrucción Social. Ya que terminé de producirlo, lo registré y lo presenté ante un grupo muy nutrido de personas donde estuvieron presentes psicólogos, pedagogos, estuvieron presentes directores de algunas universidades, de algunas instituciones educativas. Todos de forma unánime estuvieron de acuerdo que era un proyecto que debía difundirse entre la sociedad. Entre otras cosas, a todos les pareció adecuado que los cortometrajes no atacan a las instituciones, no contienen palabras altisonantes ni frases en doble sentido, no se habla de política, no se habla de religión. Días después lo presenté a las autoridades del gobierno del estado pidiendo apoyo para difundirlo. Vieron los cortometrajes, estuvieron de acuerdo que es una maravilla, que va a servir mucho, que es muy bueno, que la sociedad, que no sé qué, que era muy bueno difundirlo. Y el vocero del gobernador me dijo, el gobierno del estado no tiene dinero para difundir esto, dése una vueltecita el año que entra. Yo ingenuamente, intentando defender el proyecto, le dije, licenciado, difundir este proyecto será como sembrar una semilla, que pronto hemos de ver los frutos. Tenemos la oportunidad de ser el primer estado en la República en difundir entre su población un programa de reconstrucción social con la finalidad de detener y revertir el caos social que está descomponiendo a nuestra sociedad. Y evidentemente molesto me respondió, nosotros acabamos de entrar al gobierno, nosotros no tenemos la culpa del caos social. Vengas en un año. Días después, en una rueda de prensa, los medios informativos más importantes del estado, después de ver los cortometrajes, me hicieron la pregunta obligada. ¿Qué pasó en el gobierno? ¿Cuándo van a empezar a difundir este programa? Mi respuesta fue, llegué tarde a la repartición de los apoyos. El gobierno no tiene dinero y me dijeron que me dé una vuelta dentro de un año. Ante la negativa del gobierno,
monté el proyecto en una página web, lo tuve por 6 meses, pero sin apoyo es muy difícil hacer caminar una página web. Terminé guardando el proyecto en el cajón de mi escritorio y ahí se quedó, ahí está. Pero claro, lo guardé convencido de que el gobierno no va a hacer nada por nosotros, no va a hacer nada por el pueblo. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando sufrimos el temblor de 1985, China, Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Brasil donaron casi $500 millones para la reconstrucción, para apoyo de las víctimas, y ese dinero fue a dar a las carteras, a las bolsas, a las cuentas bancarias de Miguel de la Madrid y sus amiguitos. El gobierno de Peña Nieto también recibió dinero de algunos países cuando el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y aún hay gente durmiendo en la calle. ¿Y dónde quedó todo ese dinero? En la bolsa de Peña Nieto y sus amiguitos en el gobierno. Ahora no estoy diciendo algo que no sepan o que no se imaginen por lo menos. Mexicano, deja de pensar que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hagamos a un lado el temor al cambio que han difundido entre la población algunos comunicadores que evidentemente están cuidando su chuleta y deben obedecer a su amo, aunque con ello estén demostrando carecer de esos valores que nos definen como humanos. Pero a los sátrapas que ya estuvieron en el gobierno y que siguen intentando permanecer, ya los conocemos, ya sabemos cómo son. Concluyo diciéndoles, Andrés Manuel López Obrador merece el beneficio de la duda, toda vez que la mafia del poder, el PRIAN, ya demostró traer en su ADN el síndrome de la maldad. Con firme y plena convicción, este 1 de julio del 2018, todos aquellos que votaremos por Andrés Manuel asumimos completamente la responsabilidad de creer en sus promesas. El filósofo George Santayana dijo que aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Usted puede hacer la diferencia, créame. Por lo tanto, licenciado Andrés Manuel, cuídese, señor, no se le ocurra dejar a medio camino sus nobles propósitos para esta nación. Gracias por escucharme.